Loma del Cedro contiene el aliento. El silencio de Lilia traza rutas. Brío escucha lo que nadie nombra. Algo enterrado vuelve a la superficie y cada gesto callado se vuelve pista. En estos 20 segundos sentirás cómo la calma se quiebra. Quédate, porque la verdad está a punto de salir. Cuando la última luz del día se arrastró por las calles estrechas del barrio periférico de Loma del Cedro, Lilia caminó junto a su madre. La melódica, guardada en su pequeña bolsa, oscilaba con un peso que coincidía con sus pasos. El regreso a casa parecía una rutina, y sin embargo, la tensión en el aire rozaba su piel como una sombra que esperaba ser notada. La mano de su madre, suave en la palma de Lilia, llevaba una sensación de seguridad. En pocos minutos, esa seguridad daría paso a un silencio helado y a una idea que se grabaría profundamente en su mente para el resto de su vida. Una silueta oscura apareció en la esquina de la calle, interrumpiendo su caminar. El tiempo se volvió pesado. Los sonidos se amortiguaron. El corazón de Lilia empezó a golpear rápido y desigual en su pecho. Para la mente de una niña, el peligro se sentía como un fuego cercano, presente incluso cuando no se mostraba. La urgencia en el rostro de su madre detonó como una bengala en sus pensamientos. Un corazón de 8 años, obligado a cargar la urgencia de un adulto, se agitó, inseguro de qué hacer. El mundo interior de Lilia se convirtió en exactamente eso. El miedo se posó en su garganta como un nudo invisible que le ató la lengua. Dentro de ese momento vivían una amenaza, una advertencia, una prohibición, cada una lo bastante pesada como para ser comprendida sin palabras. Un enunciado pareció sellarse en la mente de Lilia como un estampado. No hagas ruido, quédate callada, o vendrá el daño. Cuando el cuerpo se encuentra con el peligro, la voz siempre queda en segundo plano. Uno de los mecanismos más antiguos de la naturaleza tomó el mando dentro de la niña. Lilia abrazó la melódica contra su pecho por reflejo. El diminuto instrumento se convirtió a la vez en escudo, barricada, memoria, refugio. El terror agrandó sus ojos y difuminó el resto del mundo. Mientras el brazo de su madre era jalado, los pies de Lilia echaron raíz en el suelo como si estuvieran plantados. El instinto sugirió un grito, pero el miedo era más fuerte, y esa fuerza selló el canal del sonido. Cuando la mente toca el peligro, empieza a escribir sus propias leyes. La mente de Lilia promulgó un nuevo estatuto en ese instante. La ley hablaba con lógica infantil y certeza punzante. Hablar es peligro, el sonido trae daño, el silencio protege. La silueta de su madre, retrocediendo calle abajo, dejó una marca de quemadura en su memoria retiniana. La foto de ese momento se convirtió en una plancha que se imprimiría una y otra vez con los años, cada impresión cargando el mismo dolor. A medida que el aire se volvía más pesado hacia el final de la calle, Lilia notó que se le cortaba la respiración. Se quedó allí, sosteniendo un silencio mucho más grande que su pequeño cuerpo. Cuando la calle se vació, solo su aliento tembloroso y la melódica esperando dentro de su bolsa permanecieron junto a Lilia. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero no salió sonido. La frescura del atardecer le tocó la piel como una cautela. Hogar, seguridad, calidez y protección perdieron su significado en esa esquina. Al cabo de un rato llegaron adultos. Hicieron preguntas, querían respuestas, esperaban seguir una secuencia. Pero en el flujo del trauma, preguntar es fácil y responder difícil. La boca de Lilia se abrió, y sin embargo no surgieron palabras. La nueva ley dentro de ella, la creencia de que hablar significaba peligro, anuló cada frase. Esa noche, las luces fluorescentes de los pasillos del hospital
las lámparas amarillas de las salas de estar, las mesas frías de la comisaría, cada lugar amplificó el mismo silencio. Para Lilia, el mundo se había convertido en un sitio que castigaba el sonido. Pasaron los días, apilándose como líneas similares una sobre otra. Lilia no habló. Médicos, terapeutas, maestros, vecinos, todos probaron llaves diferentes. La puerta permaneció cerrada. Su silencio no era mera terquedad ni timidez, era una convicción arraigada. El umbral mantenía fuera cada palabra, la creencia asentada de que hablar traía daño. Esa convicción creció junto a la culpa. La mente de un niño busca causalidad y refuerza el primer vínculo que encuentra. El pensamiento de que algo le sucedió a su madre porque ella no pudo emitir un sonido se instaló en el corazón de Lilia como una piedra. Cada mañana esa piedra se pesaba con la misma pesadumbre. La única refugio de Lilia era la melódica. Las melodías que su madre le había enseñado resonaban en las habitaciones silenciosas de su hogar. Las secuencias de notas hacían lo que las palabras no podían, abriendo caminos hacia el sentimiento. Lilia las tocaba como un ritual, cortas por la mañana, largas por la noche, con dedos temblorosos en veladas quebradas por pesadillas. La melódica era memoria y puente. Construía una ruta hacia su madre, no con habla, sino con tono. Con cada melodía, Lilia llamaba la voz de su madre, su olor, la tibieza de su cabello. El llamado no era una sirena, sino un susurro, cuidadoso, frágil. Los esfuerzos de su padre rebotaban en las paredes y caían de vuelta como voces en una casa. Marcos hizo todo lo que pudo. Fue paciente, comprensivo, buscó distintos especialistas, intentó nuevos métodos. Cada intento hacía más marcada la quietud de Lilia. Una tarde consideró una sugerencia de un viejo amigo policía. Un perro, un compañero, un viajero aliado. El silencio de los animales a veces puede abrir una puerta al silencio de los niños. Una mirada puede ser más convincente que 1000 frases. Ese pensamiento los llevó a través de la puerta del refugio animal Loma del Cedro al día siguiente. El refugio animal Loma del Cedro era un lugar donde los sonidos se enredaban, los aromas se espesaban y el tiempo se enganchaba en el mallado plástico. Algunos perros estaban alegres, otros ansiosos, otros esperaban con una fatiga que parecía rendición. Lilia caminó entre las hileras, la mirada firme, los pasos pequeños. Su atención se enganchó en algo en la esquina, casi invisible, sosteniéndose quieto como una sombra. Un pastor alemán se sentaba callado, llevándose las marcas de viejas lesiones. Las etiquetas que el personal había pegado, exigente, distante, cauto, parecían adheridas a él. En los registros se llamaba Brío. No confiaba en las personas. Sus ojos cargaban el cansancio de haber visto demasiado. Lilia se plantó frente a Brío. No sacó la melódica. Se aferró al poder de no hacer nada por un rato. El silencio era su idioma compartido. Minutos después, sacó la melódica lentamente y solo dentro de sí recordó una tonada triste que su madre le había enseñado, sin que sus labios temblasen hacia el sonido. Las orejas del perro se agitaron. No hubo gruñido, no hubo salto, solo atención. Lilia dio un paso al frente y luego se detuvo. La cautela en los ojos de Brío dio paso a una pequeña curiosidad. La trabajadora del refugio observó en silencio sorprendido. Los patrones habituales se estaban rompiendo. Al final del día, Brío se fue a casa con Lilia. La casa, al principio, se sintió como un intermedio neutral. Un ser, un compañero que cargaba el peso de misiones pasadas. El otro, una niña silenciosa esperando a su madre. Los primeros días fueron difíciles. Brío se retiró a las esquinas,
mantuvo distancia del cuenco. Escuchó los recuerdos de advertencia incrustados en su pelaje. Lilia se sentó a su lado. No habló. Ritualizó la melódica. Poco a poco, Brío se acercó. Primero una mirada, luego un paso, luego quedarse uno al lado del otro. Cuando llegaron las pesadillas y la respiración de Lilia se aceleró, Brío apareció junto a ella. Colocó su cabeza en sus rodillas, ofreciendo su presencia como una línea de seguridad. Ese contacto hizo lo que las palabras no podían. El corazón de Lilia se calmó. Su vínculo se forjó no con una frase, sino con resistencia. El silencio evolucionó de carga a compañía. Lilia sincronizó el sonido de la melódica con el ritmo de Brío. Brío ajustó la respiración de Lilia al tempo de la melodía. La armonía engendró una tercera verdad. Juntas estaban menos solas. El poder persuasivo del silencio escribió un nuevo pacto entre una niña y un perro. No había palabras, y sin embargo había confianza, intención, ritmo. Lilia no habló, y no deseó hacerlo. La ley dentro de ella seguía vigente. Pero quien llevaba esa ley ya no estaba sola. Cuando Lilia salió al exterior, las calles ya no se sentían solo como mapas de peligro. La sombra de Brío dibujó una banda de seguridad junto a sus pequeños pasos. Comenzaron los paseos vespertinos. El viento dejó un pequeño sentimiento de libertad en su cabello. Las melodías de la melódica de Lilia tocaron las superficies duras de la ciudad y volvieron. Algunas notas se quebraron, otras se hicieron más fuertes. El puente hacia su madre aún parecía lejano. Cada día reforzaban un poco más sus vigas. Lilia estaba creciendo un nuevo idioma dentro de su silencio. Brío era el mejor oyente de ese idioma. Las etiquetas del refugio perdieron sentido en el calor del hogar. Brío era un héroe retirado del servicio. En esa casa encontró nuevamente una misión. La misión: proteger, vigilar, esperar y actuar si era necesario. Lilia era una niña herida. En esa casa encontró nuevamente un ritmo. El ritmo: respirar, aferrarse a la melodía, avanzar y pausar cuando hiciera falta. Juntos se prepararon para resquebrajar la pesada puerta del trauma. Cada día la puerta se abría unos centímetros más. La oscuridad de dentro se encontró con la luz de fuera. Al final de esas primeras semanas, el sonido más nítido en la casa era la melódica. Incluso cuando sus dedos dolían, Lilia siguió tocando. Cuando Brío escuchaba, el picor de sus viejas cicatrices disminuía. La sociedad del silencio los encontró en la misma línea. La incertidumbre sobre el mundo exterior se convirtió en una sensación de orden por dentro. Ese orden los llevaría hacia un momento mayor de verdad por delante. El silencio de una niña y la lealtad de un perro eran los dos trazos gruesos de la misma historia. Muy pronto, esos trazos se reunirían en un punto donde se abriría una nueva puerta. A medida que Lilia y Brío empezaron a encontrar un ritmo que ya no cabía solo en las calles alrededor de su casa, los paseos vespertinos se convirtieron en pequeños ensayos para hacer las paces con el mundo. El viento peinaba suavemente el cabello de Lilia, recordándole a la vez la calma y la vigilancia. Brío vigilaba cada esquina con atención contenida, llevando en su cuerpo las memorias de misiones pasadas, mientras ajustaba su paso al de la niña a su lado. Afuera, la melódica se quedaba en casa. Fuera, hablaban con el lenguaje de los cuerpos y la respiración. Más allá de la última hilera de casas de loma del cedro, se extendía un cinturón de bosque donde las sombras caían en fragmentos sobre el suelo. La luz se colaba entre los troncos y dejaba estrechos senderos de claridad que cualquiera que los necesitara podía pisar. A Lilia le gustaba inhalar el olor de la tierra,
como si la naturaleza hiciera lo que a veces no lograban las notas: aflojar algo apretado por dentro. Brío, con el hocico cerca del suelo, separaba los olores en capas. Cuando encontraba algo que no encajaba, se quedaba inmóvil, reuniéndose sin dejar que la tensión se convirtiera en pánico. Una tarde, esa inmovilidad tuvo una densidad distinta, como una cuerda tensada en vez de una pausa tomada. En un punto del terreno, una línea de olor parecía ir contra el viento. El cuerpo de Brío se tensó en la versión más silenciosa de una alarma. Largo y oscuro, como una sombra al atardecer. Su postura llena de atención más que de amenaza. Lilia ya reconocía esa forma. Redujo la mirada y la posó en un parche de tierra blanda, donde la lluvia reciente había dejado una textura amable. Se arrodilló y con las manos escuchó el suelo. Había una pequeña protuberancia. Alguien la había cubierto con prisa. Al abrirla con cuidado, una superficie fría y plana brilló entre la tierra. Lo que la oscuridad había querido convertir en un rayo de luz no era más que la pantalla de un teléfono. Junto a él, un brazalete con un aro metálico fino mantenía su forma como si se negara a desaparecer. Esos dos objetos juntos, como dos notas que obligan a una melodía a declararse, crearon un centro de gravedad nuevo. El pecho de Lilia se apretó. La vieja alarma interior rozó sus costillas para recordar su dominio. La cercanía constante de Brío cerró la puerta a la pánico. Lilia guardó el teléfono y el brazalete con cuidado en su chaqueta. Brío dio una vuelta de reconocimiento y volvió a su lado. Caminaron de regreso sin prisa. Esa noche, la casa mantuvo su contorno y el nuevo hecho se filtró en las paredes con la misma discreción con que el vapor se posa en el vidrio. Lilia encontró un lugar seguro para los objetos. El brazalete conservaba el calor de una piel retirada demasiado recientemente para ser ordinaria. El teléfono se sentía como el núcleo de una identidad, frío y denso. Cualquier rastro llevaba la mente de Lilia hacia su madre. El mapa mental reconfiguró sus líneas para ver si aquello podía ser otra ruta hacia la puerta que se había cerrado. La posibilidad hizo dos cosas a la vez. Reforzó la necesidad de moverse con exactitud y calma, y despertó un sentido de responsabilidad que le levantó el mentón. En los ojos de Brío había una indicación clara: avanzar con atención, no despertar lo que no debe despertarse, no abandonar nada. A la mañana siguiente, los objetos pasaron a manos hechas para procesos. Se tejieron cadenas de papel que los incorporaron a un círculo de pasos que Lilia apenas comprendía en los bordes, pero en lo que confiaba en el fondo. El teléfono y el brazalete pertenecían a una joven reportada como desaparecida 3 meses atrás. La información se deslizó por los pensamientos de Lilia como un dedo que limpia el vaho del vidrio. Dejó ver una forma. El tiempo había pasado sobre el caso, pero los objetos crearon un centro fresco. Brío asumió la carga como si le hubieran colocado un arnés silencioso. Proteger el núcleo, ampliar el perímetro, ralentizar el paso. Volvieron al bosque. El punto donde se hallaron las cosas fue marcado, y la búsqueda se amplió con cuidado, no con prisa. Lilia y Brío se quedaron en el borde de la atención oficial, donde la quietud sirve de traductora honesta. La tierra se abría y cerraba. Cada capa levantaba la página de un libro sin terminar. Las voces lejanas se convirtieron en textura más que en contenido. Brío midió el movimiento de la gente con la mirada y lo igualó al ritmo de la respiración de Lilia. Cuando las respiraciones se alineaban, el cuerpo soltaba lo que no necesitaba cargar. En casa, la rutina conocida sostuvo su forma,
y nuevas prácticas se anidaron sin desplazar a las antiguas. Lilia ajustó la manera en que practicaba la melódica, disciplina donde antes flotaba la costumbre. Tocaba en intervalos y callaba en intervalos. Controlaba el flujo con intención, no por fuerza. La disciplina generó resistencia. La resistencia sostuvo la atención. Brío tejió su propio entramado de rutinas. Vigilias en los umbrales, rondas interiores repetidas, cambios de ritmo deliberados, que hacían deslizar la habitación hacia la seguridad. Dos seres distintos construían dos andamios para sentarse en la misma línea. Lo que el bosque había ofrecido se asentó más profundo en la geometría del hogar. La piedra de culpa que Lilia llevaba desde la noche en que la silueta de su madre se imprimió en su memoria, se movió un poco. No desapareció. Las piedras rara vez lo hacen. Pero se recolocó en un sitio donde podía ser llevada sin magullar nuevos lugares. El silencio se redefinió. Dejó de ser castigo para convertirse en postura. Dejó de ser algo que le sucedía para ser algo que ella elegía sostener. Brío leyó ese cambio en la presión de los dedos de Lilia sobre la melódica, en la elasticidad de su paso y en la velocidad con que se dormía. Una mañana, la luz se coló por debajo de la cortina antes de lo habitual. Lilia ancló el día en las vías que ya conocía: hacer la cama, dejar la melódica a la vista, beber agua, respirar contando. Brío patrulló la puerta, marcó el suelo con banderillas invisibles. Afuera, Loma del Cedro pareció por un instante indulgente, como si el mundo hubiera dado un paso atrás para dejar espacio a quienes lo necesitaban. Junto a la valla del parque se detuvieron a escuchar. El batir de alas de un pájaro, el susurro de neumáticos, el roce de ramas. Lilia contó los sonidos y convirtió la cuenta en un metrónomo interno. Brío sostuvo la postura de un director, quieto pero en movimiento, viendo el núcleo bajo la superficie. El proceso avanzó. El camino se dobló hacia un edificio que se hacía notar primero por su peso y luego por sus detalles. Escalones anchos, una puerta con seriedad en las bisagras, pasillos donde la gente caminaba como si el resultado importara. Lilia no lo nombró en su mente. A veces los nombres aumentan la presión. Guardó su sensación: orden, reglas, claridad. Brío descompuso el olor interior: humano, papel, metal, polvo de suelo. En ese conjunto había un hilo que sería probado, tirado, y si era verdadero, anudado. Mientras tanto, otras circunferencias se cerraban alrededor del caso, vinculado al teléfono y al brazalete. Las preguntas se estrecharon y la atención se concentró en un nombre. Ese nombre se posó cerca de la foto más nítida en la memoria de Lilia. No encima, pero lo bastante cerca para producir un zumbido. El zumbido no entró en la melódica. Algunas ocasiones piden silencio sin adornos. Brío llevó ese zumbido en su cuerpo y lo contuvo. La espera añadió una nueva capa. En esa capa, la autoinculpación de Lilia empezó a disolverse en los bordes. Si las respuestas podían acercarse, entonces el silencio podía estar cumpliendo una función en lugar de cometer un pecado. No lo escribió en palabras, lo sintió como un pequeño resplandor bajo las costillas. Brío trazó ese resplandor como una ruta, cerca de la puerta cuando la atención debía mirar afuera, cerca de Lilia cuando se elegía el reposo. Afuera, él iba medio paso por delante, dentro, medio paso por detrás. Enmarcar es una forma de cuidado. Volvieron al sendero del bosque al caer la tarde. La tierra, tras la lluvia, ofrecía nuevos aromas. Lilia recorrió con los dedos las texturas y volvió al lugar donde la pequeña protuberancia había levantado la piel del suelo. Brío se detuvo en varios puntos para refrescar el mapa.
Esas visitas no eran nostalgia, eran ensayos cuidadosos para moverse solo cuando el movimiento importaba. Lilia aprendió a rodear el miedo en el bosque, como quien bordea un muro. Notarlo, elegir un lado, seguir. No todo corredor merece ser atravesado. La noche en casa se volvió la forma más pura de la espera. Lilia dejó la melódica junto a la almohada y se acostó. El sueño venía a veces como un animal pequeño que se acurruca donde está, seguro, a veces en ráfagas. Brío se tumbó a su lado, ojos entreabiertos, en la delgada línea entre vigilia y reposo. Lilia soñó el bosque, el edificio y el calor del cabello de su madre. Despertó con una sensación, a veces incomodidad, a veces firmeza, siempre propósito. Así, la espera se movía con dirección. Los pasos hacia el edificio aumentaron. El papel se volvió más pesado. Las voces se comprimieron en frases cortas y precisas. Lilia respondió restando exceso a sus movimientos. Dejó cosas en su lugar en vez de cargarlas sin motivo. Caminó con cuidado en vez de apresurarse. Se detuvo en los umbrales para dejar que las decisiones la alcanzaran. Brío acortó las caminatas exteriores, cambiando amplitud por precisión. Entendía algo antiguo y útil. Cuando la presión se concentra, el buen cuidado se mide en economía cuidadosa, no en amplitud. Al final del día, la misma franja de luz se deslizó bajo la cortina. Lilia se sentó al borde de la cama y se observó. El miedo estaba presente, pero no ocupaba todo el espacio. Junto a él había intención y el esbozo de un plan. Brío dio una breve ronda por el umbral y volvió a su lado, fijando la mirada en un punto del suelo, como si marcara una coordenada invisible. Sin palabras, miraron en la misma dirección, la línea que conducía al final de la espera. El silencio había dejado de ser solo el eco de una herida y se había convertido en el campo capaz de sostener el peso de la verdad. En el borde de ese campo, un niño y un perro aguardaban con el mismo propósito. Los días en Loma del Cedro se apilaron como hojas finas de papel, cada una reposando con calma sobre la anterior, mientras el ritmo compartido de Lilia y Brío adquiría contornos más nítidos. Dentro de la casa, el orden se mantenía como un armazón sencillo que resistía la atracción del mundo exterior. Las notas de la melódica subían y bajaban en momentos elegidos, no por costumbre, sino por intención. Lilia aprendió que esperar y prepararse podían ser el mismo acto cuando se ejecutaban con cuidado. Brío, en paralelo, ajustó sus recorridos y posiciones para acomodar los cambios en la respiración y la postura de Lilia, construyendo a su alrededor una arquitectura de presencia. Umbrales patrullados, esquinas revisadas, descansos tomados sin rendición. El teléfono y el brazalete, antes enterrados, ahora catalogados, habían comenzado su tránsito por manos hechas para procesos. Lilia, aunque alejada de los detalles técnicos, percibía cómo esos objetos reunían gravedad a su alrededor. Ya no eran meras cosas sacadas de tierra húmeda. Se habían convertido en un pequeño núcleo hacia el que se inclinaban procedimientos, preguntas y cuerpos. El nombre de la mujer desaparecida flotaba como una marca de agua tenue en los pensamientos de Lilia. No lo pronunciaba, ni siquiera lo sostenía con claridad, pero sentía su atracción. Brío respondió a ese cambio sutil, afinando lo que debía afinarse y suavizando lo que necesitaba suavizarse, transformando sus instintos en una lógica de cuidado. Las tardes en casa se convirtieron en sesiones de práctica disciplinada. Lilia controlaba las entradas y salidas de la melódica como si fueran puertas. Abrir, atravesar, cerrar. El tiempo se volvió herramienta y el silencio contrapeso.
Ella presionaba menos por fuerza y más por calibración. Cada nota controlada le enseñaba a permanecer presente sin colapsar en la urgencia. Brío añadió su propio entramado de rutinas. Vigilias estacionadas, rondas interiores repetidas, cambios deliberados de ritmo que deslizaban la habitación hacia la seguridad. Dos métodos distintos convergían en un mismo objetivo: una estabilidad que pudiera flexionar sin romperse. El sendero del bosque, fuera de la ciudad, se sentía ahora con una honestidad renovada. El suelo no prometía respuestas, simplemente sostenía lo que se le daba. Las yemas de los dedos de Lilia memorizaban texturas, no como evidencia, sino como conocimiento. La forma en que el contacto calma el pensamiento. La nariz de Brío revisaba el mapa de olores y lo corregía donde la lluvia y las pisadas habían vuelto a trazar las líneas. El miedo de Lilia no se había disuelto. Había aprendido una forma. Las formas se pueden navegar. Ella caminaba el sendero eligiendo ángulos en lugar de dejarse arrastrar por túneles. Brío seguía sus elecciones y las hacía más firmes con su sola presencia. El proceso en el edificio avanzó con paso constante hacia resultados. El espacio mismo llevaba una densidad que amplificaba la intención, pasos que aterrizaban con significado, puertas que se abrían como si guardaran reglas en sus bisagras. Lilia no nombraba mentalmente el lugar, almacenaba su textura, ordenado, serio, claro. Brío descomponía el olor en componentes: humano, papel, metal, polvo de suelo. En ese conjunto había un hilo que sería probado, tirado, y si era verdadero, anudado. Con cada vuelta entre el edificio y el hogar, el peso de la culpa en Lilia se desplazaba otra vez. No desaparecía. Las piedras rara vez lo hacen. Pero se recolocaba en un sitio donde podía ser llevada sin magullar nuevos territorios. El silencio se redefinió. Dejó de ser castigo para convertirse en postura, de algo que le sucedía a algo que ella elegía sostener. Brío leyó esa elección en señales pequeñas: cómo Lilia se sentaba al borde del sofá, cómo sus hombros formaban líneas en lugar de pendientes, cómo su respiración salía en trazos medidos en vez de estallidos. La luz de la mañana, delgada e imparcial, continuó marcando la cortina. Lilia ancló su día en las mismas vías sencillas: hacer la cama, dejar la melódica a la vista, beber agua, respirar contando. Brío patrullaba el umbral, giraba una vez y se asentaba con los ojos entreabiertos. El movimiento hace tanto trabajo como la quietud, si se le permite. Afuera, Loma del Cedro ofrecía las pequeñas misericordias de la regularidad. Contenedores en la acera, perros en los jardines, aspersores a horas fijas. Que poco cambiara fue una ayuda mientras esperaban lo que debía cambiar. El caso vinculado al teléfono y al brazalete adquirió bordes más definidos. Las preguntas se estrecharon hacia menos posibilidades. El ruido periférico disminuyó. Lilia no se inclinó hacia la verificación como quien acelera un proceso. Se reclinó en su silencio, dejando que el procedimiento hiciera su trabajo y reservando fuerzas para lo que se le pudiera pedir. Brío acortó la distancia de sus paseos, cambiando amplitud por precisión. Comprendía algo antiguo y útil. Cuando la presión se concentra, el buen cuidado se mide en economía cuidadosa, no en amplitud. En una tarde de nubes bajas, sin decidirse a llover, volvieron al bosque. Las hojas llevaban humedad como memoria, más que como estado presente. Lilia se detuvo en el lugar donde la protuberancia había levantado la piel del suelo. Tocó la tierra con 4 dedos, presionando lo justo para sentir. Brío orbitó a su alrededor en una circunferencia suave, el anillo abriéndose y cerrándose al ritmo de su respiración.
La quietud no les pedía nada. Simplemente les permitía ser una niña y un perro bajo los árboles, practicando el arte de no perturbar lo que no necesitaban tocar. En casa el sueño permanecía lo bastante cerca como para ser encontrado. Las pesadillas no se fueron por completo, pero perdieron filo. Al despertar, Lilia aprendió a recibir la vigilia como a un visitante, saludarlo y luego acompañarlo fuera. Brío se mantenía a distancia de brazo, presente sin agobiar. La melódica reposaba en la mesita como un faro compacto. Luz cuando se necesitaba, promesa cuando no. La geometría de los días se tensó. Menos círculos, líneas más rectas. El papel se volvió más denso en manos hechas para consecuencias. Las voces se anudaron en susurros y frases breves. Lilia respondió restando exceso a sus movimientos. Dejó objetos en su lugar en vez de cargarlos sin motivo. Caminó con cuidado en vez de prisa. Se detuvo en los umbrales para dejar que las decisiones la alcanzaran. Los medios pasos de Brío, adelante afuera, atrás dentro, se hicieron casi visibles como un andamiaje a su alrededor. Enmarcar es una manera de decir aquí, sin pronunciar palabra. Los pasillos del edificio se volvieron familiares. El ángulo que toma la luz a ciertas horas, el zumbido tenue junto al techo, el punto donde los pasos siempre cambian de ritmo. Lilia se plantó en esa familiaridad, como quien se sitúa dentro de un dibujo simple. Líneas limpias, significado claro. Brío escaneó las llegadas con una concentración que expresaba atención, no agresión. La agresión desperdicia atención. La atención bien sostenida la multiplica. Palabra a palabra, la narrativa interior de Lilia cambió. Ya no repasaba el momento en la esquina, como si pudiera reescribirlo. Lo colocó como un punto fijo y orientó nuevas líneas a su alrededor para que el espacio pudiera abrirse. El teléfono y el brazalete le enseñaron esa orientación. A veces, un objeto reordena la proximidad de las verdades sin gritarlas. Brío, cuya formación había inscrito protocolos en su memoria muscular, reconocía esa forma de verdad de manera intuitiva. Se ponía de pie cuando estar de pie significaba algo. Se echaba cuando echarse llevaba un mensaje. Aquí se permite la seguridad. En un giro del tiempo que Lilia no habría podido nombrar, pero sí sentir, el aire dentro del edificio se volvió un grado más denso. Años de decisiones humanas habían dejado un residuo en las paredes que reconocía esos momentos. Lilia no empujó contra la densidad, la dejó asentarse. Dejar que algo se asiente permite que el trabajo ocurra. La atención de Brío se estrechó en una línea. Las líneas señalan sin agitarse. Dicen esto de una forma que los cuerpos entienden más rápido que las palabras. Las tardes cerraron con suavidad. Lilia dejó la melódica a un lado y observó cómo el rectángulo de la ventana pasaba de luz a menos luz. Brío entró una vez en el umbral, giró la cabeza hasta que su línea de visión se superpuso con la de ella. No fabricaron esperanza. La esperanza fabricada se desmorona en la primera prueba. Practicaron, en cambio, la firmeza. La firmeza tiene fibras. Las fibras sostienen cuando se aplica peso. En las rutinas sencillas, lavar una taza, correr una cortina, colocar zapatos paralelos junto a la puerta, Lilia halló una humildad que preservaba fuerza. Brío protegió esa humildad con movimientos económicos, previniendo intrusiones literales y figuradas. Con ese cuidado, la casa se volvió un recipiente en lugar de un campo, un lugar que puede contener lo que entra sin partirse. El recipiente tendría que sostener más pronto. Estaban listos para buscar grietas y sellarlas donde aparecieran. Cuando el día antes del giro finalmente llegó, no lo hizo con dramatismo.
Llegó por pequeños acuerdos entre cuerpos y lugares, las personas adecuadas en las salas adecuadas, los papeles correctos en manos correctas, las pausas justas entre las frases precisas. Lilia tomó un aliento que pudo contar. Brío lo igualó con el suyo. Un lento tirar y un lento soltar. En el aliento hay poder cuando no se le pide más que ser aliento. Durmieron sin esperar nada del sueño. La mañana importaría. La noche solo debía pasar. Cuando lo hizo, la luz bajo la cortina no era distinta, pero su peso se sintió un poco más definido. Lilia se puso de pie, colocó ambos pies paralelos y recogió su postura como quien ajusta un manto antes de salir. Brío se situó a su lado, con la calma sostenida por intención. Su espera había alcanzado la línea justo antes del final de la espera. En esa línea, el silencio se transformó de eco de una herida en el terreno donde la verdad podía aterrizar con seguridad. Los anchos escalones del edificio soportaban el peso de muchos desenlaces posibles. Dentro, el aire se movía como si hubiera aprendido a no desperdiciarse. Las pisadas contaban su propio ritmo sin necesitar un reloj. Lilia entró con la misma postura silenciosa que había practicado durante semanas, los hombros marcando líneas, la barbilla lo bastante baja para mirar al frente sin desafiar lo que no pedía desafío. Brío caminó a su lado, llevando una tensión serena que registraba la sala como si fuera un campo viejo que lo llamara de nuevo al trabajo. Papel, metal, lana, colonia. Los olores se superponían sobre el tenue polvo del suelo que había sentido miles de suelas. La quietud no era pasiva allí, era el medio por el que las cosas viajaban. Lilia la dejó atravesarla, manteniendo la respiración como metrónomo. Inhala, sostiene, exhala, sostiene, para que su cuerpo no convirtiera la gravedad del lugar en pánico. Brío, atado solo por la atención, dibujó a su alrededor un perímetro, una forma medida no por distancia, sino por disposición. La disposición tiene su propia geometría. Sostiene bordes incluso cuando los bordes se difuminan. El tiempo se afinó en una secuencia de movimientos necesarios. Personas que sabían llevar carga lo hicieron sin amplificarla. Lilia permaneció en el momento como quien se coloca dentro de un dibujo sencillo. La luz del edificio trazó bandas sobre el suelo y calmó las miradas de quienes necesitaban calma. La atención de Brío se estrechó hasta convertirse en un corredor de conciencia que no invitaba ni advertía, simplemente seleccionaba. Seleccionar es una forma de cuidado cuando se hace con precisión. En el tramo que más tarde se recordaría como punto de inflexión, la densidad del aire cambió un grado que los cuerpos sienten aunque la mente no lo nombre. Brío ladeó la cabeza y su nariz filtró capas hasta un arreglo más limpio. La línea de olor que captó no era la mezcla general del cuarto. Apuntaba a una persona. El señalamiento no gritó, persistió. La persistencia hace que las líneas sean verdaderas. Él siguió la línea sin moverse. Seguir puede ocurrir dentro del cuerpo. En algún lugar entre papeles, madera pulida y telas, un residuo de contacto vivía en piel y tejido. No era teórico. Era la clase de verdad que un sentido entrenado reconoce como presente y continua, no como idea intermitente. Lilia no vio el olor, pero vio cómo la atención de Brío se aguzó y se mantuvo firme. Mantenerse firme separa la alarma de la señal. Su respiración se mantuvo en el conteo. El conteo la impidió salir de sí misma. El lugar, como aprendiendo de su contención, se asentó lo suficiente para que otros sistemas de atención encajaran. El trabajo de horas y días, preguntas hechas, objetos procesados, rutas seguidas, convergió en un punto silencioso.
Los puntos silenciosos no anuncian. Se hacen visibles porque todo lo demás se aparta por un instante. La convergencia empezó a leerse en los rostros. Las expresiones cambiaron, no hacia la dramatización, sino hacia el foco. Lilia sintió su piedra interior, la culpa que se había instalado como un elemento permanente bajo sus costillas, desplazarse otra vez. No flotó. Las piedras no flotan. Pero halló una posición que le permitió estar de pie sin apoyarse. Brío siguió siendo una línea. Su disciplina se manifestó como la negativa a desperdiciar movimiento. El músculo recordó protocolos. Observar, confirmar, anclar. El entrenamiento antiguo asciende en los cuerpos como las marcas decrecidas en las riberas. Conocido, medido, incontrovertible. Lo que había vivido como pregunta entró en la zona de la respuesta. No fue una respuesta arrojada, fue una respuesta colocada. El colocar se hizo mediante una secuencia de pasos que respetó la sala. El respeto estabiliza el resultado. Lilia, manteniendo la postura aprendida, dejó que su mente se abriera lo justo para incluir su propio cuerpo y el cuerpo del lugar como un solo campo. En ese campo, pequeños puntos de verdad comenzaron a alinearse. La atención de Brío, afinada y clara, permaneció dirigida como una plomada. Las plomadas hacen una sola cosa: muestran lo que la gravedad considera recto. En el cambio de peso que siguió, las incertidumbres previas no gritaron ni se disolvieron. Fueron reconocidas. El reconocimiento despeja espacio. Cuando el espacio se despeja, los cuerpos ocupan sus posiciones adecuadas. Esas posiciones no humillan ni glorifican. Colocan a las personas donde la verdad pide que estén. Lilia no vivió aquello como alivio ni como triunfo. El alivio exige demasiado de un instante. El triunfo confunde cuidado con victoria. Ella lo vivió como lo que era: rectitud. Una superficie pareja bajo los pies, donde un niño puede estar sin resbalar. Afuera, el día había sido ordinario. La luz cruzando loma del cedro como siempre, el viento leve e indeciso, los árboles cumpliendo su oficio de ser árboles. Adentro, lo ordinario aprendió a sostener resultado. El pulso de Brío descendió a la franja que señala la culminación de la tensión, sin renunciar a la vigilancia. Se situó cerca de Lilia y luego dio ese medio paso atrás que se había vuelto lenguaje entre ambos. Medio paso significa: estoy aquí. Prosigue. Después, cuando contar fuera posible, habría palabras para lo sucedido. Para Lilia lo importante no fue el relato, sino el después. La reordenación de objetos interiores que se asentó cuando los exteriores encontraron su lugar. El teléfono y el brazalete habían iniciado una cadena meses atrás. La cadena no terminó en espectáculo, terminó en alineación. La alineación es la forma más silenciosa de justicia. Permite que el peso se distribuya de modo que los sistemas no se rompan. En los días siguientes, Loma del Cedro mostró las mismas escenas: contenedores rodando a la acera, perros tendidos en cuadrados de sol, aspersores girando y marcando tiempo. En casa, Lilia tomó la melódica con una sensación nueva, lo bastante tierna como para ser frágil. El instrumento había sido puente y ritual. Ahora acogía otro uso: la gratitud. La gratitud no borra el dolor. Permite al cuerpo sentir más de una cosa a la vez, sin desgarrarse. Lilia tocó secuencias que no pedían belleza, pedían honestidad. La honestidad sonora es baja, medida, fiel al aliento. Brío yacía cerca, con la calma de un compañero, que no exige más papel que el de estar. Llegó un día en que la firmeza fue reconocida en público. Brío, retirado por lesión, y sin embargo activo por propósito, llevó una cinta cuyo color decía «Gracias» sin pedir atención. No fue pompa, fue reconocimiento.
El reconocimiento importa a los cuerpos que han trabajado. Y importa a quienes dependieron de esos cuerpos para hallar seguridad mientras reconstruían la propia. Lilia sintió su construcción interna, inacabada, en curso, sostenerse por un momento como si vientos altos hubieran hecho una pausa. En esa pausa percibió una disposición para las palabras. No frases, no explicaciones, sino la unidad mínima que puede nombrar el cuidado. Cuando la palabra se formó, no estalló. Dio un paso. El paso fue tan pequeño que solo quienes estaban en el lugar correcto lo vieron, pero dio el paso. Salió de su garganta, entró en el aire. Se volvió sonido sin perturbar. Dentro, la vieja ley se reordenó. El silencio había sido escudo, había sido postura. Ahora podía ser elección en vez de mandato. La elección abre una nueva habitación. En esa habitación, Lilia pudo colocar el sonido con intención. Los paseos por el parque retomaron un peso distinto. Las texturas del suelo dejaron de sentirse como pruebas y se volvieron superficies que aceptan pasos. Los árboles ofrecieron sombra como siempre. La brisa trajo la misma mezcla de hierba y asfalto. Lilia tocó la melódica bajo las ramas, moldeando tono con cuidado en lugar de urgencia. La órbita de brío se amplió en juego, se cerró en cuidado, se amplió otra vez. Cada cambio decía sin palabras que la vida admite más de un modo. Los modos no traicionan la seriedad, honran la integridad. Las tardes los encontraron en la misma alfombra, con la misma ventana colgando un rectángulo de luz cambiante en la pared. Lilia dejó la melódica a su lado, los dedos sueltos. Brío se dejó caer al suelo y dejó que su respiración imitara la de ella. No fue dramático. La dramatización nunca fue su objetivo. El objetivo fue firmeza, verdad, y un marco lo bastante fuerte para sostener tanto las piezas que sanan como las que siempre quedarán como recuerdo. En ese objetivo sencillo, testigo silencioso, alcanzó lo que debía. No solo un resultado ligado a un caso, sino una vida recalibrada alrededor del cuidado. La niña que antes llevaba el silencio como castigo, ahora lo sostenía como herramienta. El perro que antes cargó el deber como carga, ahora lo tenía como compañía. Loma del Cedro siguió, siendo la misma. El mundo no cambió porque hallaran una línea de verdad, pero su mundo cambió lo suficiente para permitirles estar en él sin apoyarse. Así es la curación cuando ocurre en silencio. Bordes reforzados, centros sostenidos, pesos repartidos, respiración contada, sonido colocado. Bajo un cielo que no hizo nada especial, Lilia y Brío caminaron a casa. La casa los recibió sin ceremonia. Las puertas habían aprendido sus bisagras, los suelos habían aprendido su peso. Dentro, la melódica esperaba ser tomada o dejada. Afuera, el viento se movía sobre la hierba. La justicia no cantó, se serenó. La serenidad, ganada y mantenida, es su propia canción.